Hermanos, por favor acompáñenme a la carta que venimos exponiendo ya hace tiempo, Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. Primera de Corintios capítulo 9, del 19 al 23. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema un amor inagotable. Muchos dicen, se me agotó el amor. La amaba o lo amaba, pero ya no lo amo. ¿Sabe que el amor de Dios no es así? El amor de Dios es un amor inagotable. Vamos a orar por esta palabra del Señor. Padre, una vez más hemos venido delante de tu presencia, primeramente dándote las gracias por Cristo nuestro Señor, dándote gracias por la presencia tuya cada vez que nos convocas como tu pueblo escogido. Gracias por ese amor tuyo inagotable, esa gracia que humanamente no la podemos entender, pero que se manifiesta cada día. Gracias, Señor, que aún tu gracia general se manifiesta en la tierra para aquellos que te han rechazado y te siguen rechazando. Tu amor es tan grande que no lo podemos comprender, Señor. En esta tarde pedimos, Señor, primeramente, Padre, que me uses una vez más para traer palabra a tu iglesia y que, Señor, no diga yo nada que fuera del orden tuyo, Señor bíblico. Atrapa mis pensamientos en ti, mis emociones, y que sea en todo dándote siempre la gloria y la honra a ti. Prepara también la tierra del corazón de cada uno de los que están aquí para que tú siembres tu semilla, sabiendo que tu palabra es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda parar cuando tú lanzas tu palabra. Señor, que haga efecto, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, que tú cambies corazones, cambies vidas, nos confrontes y nos ayudes, Señor, a continuar aquellos que son tus hijos, siendo colaboradores tuyos en esta obra de redención. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, y el pueblo de Dios dice, amén. Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. Así dice el Señor en esta tarde. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él.
Quisiera leer esta última parte donde dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Esto lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Absolutamente toda, hermanos. El apóstol Pablo tenía la difícil tarea de predicarle a tres grupos. Por un lado, a los judíos que vivían según la ley de Moisés. Por otro lado, a los gentiles que no tenían ninguna ley. Y a la misma vez, pastorear a los cristianos con conciencia débil. Hermanos, en otras palabras, a los que todavía no estaban bien firmes en el Evangelio. Tenía que reunir el apóstol Pablo esta difícil tarea. Reunir tres grupos en una sola congregación para la gloria de Dios, que es la iglesia de Cristo. No muy diferente al reto que nosotros enfrentamos aquí en los Estados Unidos de América. Como usted se da cuenta o se ha dado cuenta a través de los años, donde nosotros, la iglesia aquí, la iglesia hispana, se compone de varias culturas, con diferentes formas de hablar, de comer, de vestir y de actuar. Y esto se convierte, hermanos, en un reto enorme para los pastores y líderes, pero es un reto muy placentero. El otro día yo estaba contando más o menos las culturas que tenemos ya aquí en la iglesia y conté más o menos 6 culturas. Espero que no se me haya ido. 6 familias de diferentes países, ¿verdad? Qué hermoso es eso. Usted sabe que eso no pasa en todos los países. Eso pasa mucho es aquí. Y es un reto, hermanos, reunir a todas esas personas, a todas esas culturas, en el nombre de Cristo, en una sola iglesia. ¿Y sabe que eso lo permite Dios? Lo permite Dios, hermanos, porque en el cielo no va a haber ninguna diferentes culturas, va a haber una sola cultura, cultura de Cristo, un solo pueblo. Así que si a usted no le gusta alguna cultura, váyase acostumbrando. Porque allá en el cielo, usted va a estar con ese hermano o hermana que de repente a usted no le cae muy bien. Pero allá en el cielo va a ser diferente. Qué bueno que en el cielo no vamos a estar nosotros atados a esta carne, ¿verdad? Que a veces reacciona de una manera, dice la palabra, que ella no se quiere sujetar a la voluntad de Dios. No quiere. La única manera que se sujeta a la voluntad de Dios es por el poder del Espíritu Santo. Y Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso podemos amarnos, a pesar de las diferentes culturas que hay, y entender que todos tenemos un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces esto es una tarea, hermanos, hermosa, un reto hermoso, una tarea grande, pero es una tarea muy, muy placentera. Por lo menos para mí lo es. Ver a las personas que unos comen tacos, otros comen arepa, otros comen pan cubano. Qué hermoso eso, ¿verdad? Yo veo eso y yo veo la gloria de Dios. Yo veo la belleza de Dios en todas las culturas y en todos los acentos, las formas de hablar. Yo escucho a las personas hablando y yo me fijo en todo eso. Y veo, wow, ¿verdad que el Señor es grande, es creativo? Qué hermoso es, ¿verdad? Y ese es nuestro Dios al que le servimos.
Iglesia, el tema que vamos a tratar hoy es sacrificándonos por amor a los perdidos. Por amor a los perdidos. Acuérdense que nosotros como cristianos hemos sido encontrados por Dios. El Señor nos salvó y nos trajo a su familia por Cristo. Pero hay personas que están todavía perdidos. Y muchas veces están perdidos aunque estén en la iglesia. Yo siempre he dicho que el estar en la iglesia no significa que nosotros seamos cristianos. La iglesia no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar parados, porque el Señor es la roca inconmovible. Y debemos estar seguros ahí. Esta tarde veremos dos puntos importantes. El primero es sirviendo voluntariamente por amor a los perdidos. Ya usted sabe quiénes son los perdidos. Y número dos, encontrando algo en común con los perdidos. Veamos el punto número 1, sirviendo voluntariamente por amor a los perdidos. Primera de Corintios, vaya conmigo otra vez a su Biblia, capítulo 9, versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Eso me encanta. Para ganar a mayor número. Pablo no dice aquí que es libre de todas las cosas, no. Verdaderamente Pablo era esclavo voluntario de Cristo, al igual que nosotros los cristianos. Somos esclavos voluntarios de Cristo. Y él lo que está diciendo verdaderamente, Pablo, en este versículo, es que es libre de los hombres. Libre de los hombres. Pero aunque era libre de los hombres, él escoge hacerse siervo de ellos para ganar a mayor número de personas para Cristo. Eso es lo que él está diciendo ahí. Aquí podemos ver, hermanos, claramente el carácter de Cristo reflejado en Pablo, en su vida. El Evangelio de Mateo capítulo 20, versículos 25 al 27 nos dice que Jesús, ahí vemos el carácter de Pablo, de Cristo en Pablo. Dice que Jesús, llamándolos a sus discípulos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Iglesia, Jesús siendo Dios, se encarnó y dejó la gloria del cielo para venir y servir a pecadores como nosotros, que no nos merecíamos otra cosa que el castigo eterno. La palabra de Dios nos llama, hermanos, a reflejar el carácter de Cristo por cuanto Él nos ha liberado del castigo eterno y nos ha traído a Él para que le sirvamos. ¿Cómo le servimos? Sirviéndole a la gente. Yo siempre he dicho, si usted quiere servirle al Señor, y la única manera es sirviéndole a la gente. Sirviéndole a tu prójimo. Porque lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste, dijo el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el mismo Jesús declaró en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su vida para salvar a su pueblo. Y no porque vio algo bueno en nosotros, todo lo contrario, hermano. Dice la palabra que el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Lo hizo por amor. Esa fue la única motivación que Jesucristo sintió por su iglesia, por su pueblo. Amor. Amor inagotable. Así como nuestro Señor Jesús lo sacrificó todo. Hermanos, el apóstol Pablo refleja de nuevo el carácter de Cristo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 33, diciendo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos. El amor, hermanos. La pasión, la convicción de Pablo eran tan grandes que lo único que él deseaba era hacer todo lo posible por ver a las personas venir a Cristo. Verlas salvas, hermanos, de ir a la condenación eterna. Esa era su pasión, esa era su vida, esa era su misión. Esa es la misión nuestra. La Biblia dice que nosotros somos luminares en el mundo. Somos la luz, somos la sal de la tierra. Todo cuenta, cómo hablamos, qué decimos, cómo nos vestimos. Estamos predicando en todo momento. Para eso nos ha llamado el Señor. Yo siempre me pregunto por qué el Señor nos salva y nos deja aquí en la tierra. ¿Por qué no nos pasó como el ladrón en la cruz? Ahí lo salvó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No, a ti te salvó y te dejó aquí. ¿Para qué? Somos cartas abiertas, hermano, al mundo. Todo cuenta. Lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos movemos, cuenta. Estamos predicando sin palabras. Estamos predicando. Un testimonio dice más que 1000 palabras. Y el apóstol Pablo tenía esa pasión, esa entrega, se sacrificaba por ver a la gente, por no ser obstáculo, Mire, esa es una oración que nosotros debemos tener. Señor, que yo no sea obstáculo a nadie para que venga Cristo. Usted dirá, no, pero van a venir, pero que vengan, que yo no sea el obstáculo. Van a venir porque la salvación es del Señor, pero hermano, que yo no sea el obstáculo. Que no tenga que saltar por encima de mí, sino que mi vida hable del Evangelio. Pregunto, ¿tenemos nosotros la misma pasión, el mismo deseo, el mismo anhelo? ¿Se acuerdan que el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. ¿A qué Señor le estamos nosotros sirviendo? ¿Estamos nosotros haciendo hasta lo imposible por ganar a los perdidos para Cristo? Nos negamos muchas veces en ocasiones a nuestros propios deseos que son buenos, que no es que sean malos,
pero que sabemos nosotros que son de tropiezo para los que no conocen al Señor. Lo hacemos por amor, porque si decimos que amamos a los demás, debemos sacrificarnos por los demás. Si yo sé que a esta persona le molesta esto porque no ha crecido en esa área espiritual, como dijo Pablo, lo estudiamos en el capítulo 8. Si a mi hermano le es tropiezo comer carne, verme a mí comer carne, no comeré carne jamás. No estoy diciendo que sea mala la carne, pero en esa época, porque era sacrificada a los ídolos, y esa era la lucha. El apóstol Pablo era libre, él sabía que él podía comer carne, y muchos hermanos en la iglesia de Corintios podían comer carne, pero había otros que eran débiles de conciencia, y cuando los veían comer carnes, herían la conciencia de ellos. Y entonces ahí es donde el apóstol Pablo les escribe y les dice, pues si a mi hermano le es ocasión de caer, no comeré carne jamás, por amor a mis hermanos. ¿Tenemos nosotros ese mismo amor? Hagamos todo lo posible para no ser tropiezo a los que todavía, hermanos, no conocen al Señor. Todo lo posible. Acuérdense que la tarea principal de la iglesia es predicar el evangelio. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Somos nosotros, no estas cuatro paredes. Somos nosotros la iglesia de Cristo. Y estamos, número uno, estamos en misión. Después todo lo demás, todas las cosas que Dios nos da, pero número uno es eso. Tenemos que tener eso en mente. Ahora, hemos visto hasta aquí los ejemplos de Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ganar a los perdidos? Y esta es la pregunta difícil. Sin comprometer nuestra fidelidad a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Veamos, hermanos, cuáles fueron las estrategias que usaron ellos para ganar a los perdidos. No hacer tal evento con payasos, porque hay círculos que hacen eso. Hacen muchas cosas, que si traen payasitos, que si traen esto, que si traen esto, que si hacen este tipo de eventos, que si ponen más luces, que si ponen... No. ¿Qué hicieron ellos? Porque en la Biblia es que nosotros tenemos que buscar cómo nosotros debemos ganar a los perdidos. Bueno, ya sabemos que tenemos que predicar el evangelio. Y no solamente predicarlo, sino que nuestra vida predique. Ellos siempre estuvieron encontrando algo en común con los perdidos. Tanto el apóstol Pablo como nuestro Señor Jesucristo, ellos siempre estaban encontrando algo en común con los perdidos. Vaya otra vez a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9 del 20 al 23. Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos? Quiere decir, hermanos, que por amor a los judíos, Pablo se adaptaba a las costumbres judías durante su ministerio.
no teniendo que hacerlo por cuanto él era libre de ellas en Cristo Jesús. Pero sin embargo se adaptaba a las costumbres. Por ejemplo, Pablo dejó que Timoteo fuera circuncidado, cosa que ya no era necesaria bajo el nuevo pacto. Lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 3. También Pablo hizo un voto nazareo para expresar su agradecimiento a Dios, cosa que no tenía que hacerla. Lo vemos en Hechos capítulo 18, 18. También se purificó junto con 4 nazareos y pagó la ofrenda sacrificial, sabiendo que Cristo ya había sido sacrificado y él era la ofrenda perfecta delante de Dios. Cristo era la ofrenda perfecta e entregada a Dios por nosotros, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 21 del 23 al 26. Todo esto lo hizo, hermanos, para tener acceso a los judíos y poder presentarles el Evangelio de Cristo, que es el único que puede reconciliar al pecador con Dios y librarlo de la justa ira santa. Todo eso lo hacía él. Él tenía conciencia de que esos judíos estaban perdidos y que Dios iba a salvar a alguno de ellos. Y él no quería ser obstáculo. Y él sabía que él era libre, pero se acomodaba a ellos porque sabía que eso no le iba a servir de tropiezo, eso no era pecado, y por eso lo hizo. En segundo lugar, nos habla de los gentiles. Aquellos que no eran judíos. Lo vemos en el versículo 21, dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y es muy importante que sepamos que Pablo no está hablando de ignorar la ley moral, que son los 10 mandamientos, con todas las otras leyes morales. Estas leyes, hermanos, morales han sido fortalecidas más bien en el nuevo pacto, en el cual nosotros vivimos hoy. Han sido fortalecidas. Y un ejemplo de eso está en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28, oísteis que fue dicho, cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. Eso dicen los 10 mandamientos. No cometas adulterio. Pero mire cómo el Señor la eleva más todavía. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya. Y eso le cabe también a las mujeres que miren a un hombre para codiciarlo, ya adulteró en su corazón. Entonces fíjese que más bien eleva la ley moral. Pero volviendo al versículo 21, Pablo aquí se refiere a los gentiles, que somos todos los que no somos judíos según el nacimiento, según la carne. Quiere decir que cuando Pablo estaba, hermanos, con los gentiles, no hacía caso en guardar ninguno de los ritos, ninguno de los ritos dietéticos, ni nada de lo que ellos hacían, ni la circuncisión, ni las fiestas judías. ¿Para qué? Para tener acceso a los gentiles y ganarlos para Cristo. Cuando Pablo dice, no estando yo sin ley de Dios, y escuche bien esto aquí, sino bajo la ley de Cristo, lo que está diciendo era que no estaba sin ley, sino bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad. Pero escuche, una libertad por fe en Él, en Cristo, en Jesús, que sirve a Dios por amor.
y no por obligación, ni por ritos, ni costumbres. Esa es la ley de la libertad. Debemos recordar que estos dos grupos de los que hemos hablado, hermanos, no eran cristianos nacidos de nuevo, pero Dios había llamado a Pablo a amarlos y a hacer todo lo posible para ganarlos para Cristo. Y lo mismo que fortalecer a este tercer grupo también que estaba allí, que eran cristianos, pero eran débiles en la fe. Tenía esos tres grupos, ahí estaba él, el apóstol Pablo, trabajando con ellos. Ahora, libertad en Cristo no significa libertinaje. En lo que se refiere a la ley moral, tanto los hombres como las mujeres de Dios en cualquier época de la vida deben ser fieles a Dios y a su palabra. En cualquier época de la vida tenemos que ser fieles a Dios y a su palabra. Ahora, lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy es que nos adaptemos a las costumbres o a sus costumbres, a su cultura, a sus comidas, a sus bebidas, a su música, a su forma de vestir, para ganarlos para Cristo. Eso es lo que nos está enseñando. Y quisiera ir ahora por causa del momento y en la cultura que estamos viviendo, para explicar algo importante en cuanto a lo que es la vestimenta, porque no quiero que salgan de aquí y digan, no, el pastor dijo que nos vistiéramos como el mundo. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando más bien trajes típicos, qué sé yo, maneras, un sombrero. Si estás por lo menos con un mexicano, pues te pones un sombrero de charro, qué sé yo. Cualquier cosa de esa es lo que estoy diciendo, adaptarte a la cultura. Porque si nosotros nos vamos a vestir, vivimos en una cultura sexual, muy sexual. Y entonces las modas, si nosotros nos vamos a adaptar a la moda de ellos, pues imagínense, ya esa es otra cosa. Ya caeríamos al punto inmoral y no estamos hablando de eso. Y cuando estamos nosotros hablando, por ejemplo, de bebidas, tenemos que tener cuidado y ser sabios cuando estamos entre ellos también. Que ellos siempre vean en nosotros a Cristo en todo momento. Pero lo que estoy hablando es adaptarnos a sus comidas. Estoy hablando de adaptarnos a sus costumbres si estamos con ellos. Hasta sus formas de hablar. Hay gente que tú, por ejemplo, le dices guagua y no te entiende lo que es una guagua. Y tú dices autobús y tú vas, por ejemplo, a Cuba y dices autobús y nadie tal vez te entienda. Porque allá se le dice guagua. Pero en Venezuela se le dice autobús. Y entonces todas esas cosas, cuando yo estoy con un cubano digo guagua. Cuando estoy con un mexicano digo bus o autobús, o con un venezolano, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces uno trata de adaptarse a la cultura por amor a ellos. A eso se refiere la palabra del Señor, para ganarlos para Cristo. Y estoy usando ejemplos muy sencillos en este momento. Debemos, hermanos, siempre recordar 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16, que dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Cristo. Como siervos de Cristo. Nuestro Señor Jesús es un vivo ejemplo de lo que es presentar el Evangelio sin comprometer sus convicciones, adaptándose a los hombres y a sus culturas para ganarlos para Él. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor? Si ustedes recuerdan, los más grandes enemigos de Jesús fueron los fariseos. Hombres muy respetados y venerados por gran parte del pueblo judío. Ellos eran en esa época los más estrictos seguidores de la ley, guardianes de la tradición, hermanos, y modelos, según ellos, de santidad y piedad.
según ellos. Eran hombres que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Y a esto Jesús tuvo que enfrentar todo el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Todo el tiempo. Tuvo que enfrentar a estos hombres que se decían que eran piadosos, pero realmente no lo eran. Los fariseos no se juntaban, para que usted vea un ejemplo, ellos no se juntaban, ni hablaban, ni comían con ningún pecador. Sin embargo, Jesús eligió comer, tocar, sanar y amar a los pecadores sin importar su raza étnica, su estatus social o su color de piel. Él sabía, hermanos, que ellos necesitaban saber que el arrepentimiento y el perdón estaban disponibles para ellos. El mismo Jesús dijo en Lucas capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor iba donde estaba la necesidad y se adaptaba a ellos. Jesús vino a salvar a pecadores. Así que las tradiciones, las prohibiciones culturales y de la desaprobación de la gente, hermanos, no importa cuando el destino eterno de un alma está en juego. No importa. Cada vez tomamos más conciencia, hermano. Este mensaje me hizo a mí tomar conciencia más todavía de no ser tropiezo a nadie por mi culpa. Así que debemos servir, amar y predicarles el evangelio a todos, sin importar la raza, el credo, el color, la religión, y dejémosle los resultados a Dios. Dejémosle los resultados a Dios. El llamado de la iglesia, hermanos, es predicar. No te dice, no, predícale solamente a los blancos, o predícale solamente a los negros, o a los indios. No, a todos. Predica el evangelio, ora por ellos y déjale los resultados a Dios. Haz tú todo lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Para poder nosotros entender correctamente qué son las buenas nuevas de salvación para un mundo que necesita desesperadamente a Dios. Oiga bien esto, desesperadamente a Dios, que está confundido, hermanos. El mundo está buscando respuestas y lamentablemente las busca donde no las hay. La respuesta está en la iglesia. La iglesia, hermanos, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos los que poseemos las llaves del cielo, hermano. Somos nosotros la iglesia, la palabra de Dios, ese tesoro. Somos puertas del cielo. Y ellos necesitan ver la iglesia verdaderamente. Una iglesia verdaderamente en acción. Pero para poder entender correctamente este evangelio, tenemos que comprender cuál es la condición natural del hombre. Del ser humano. ¿Cuál es la condición natural del hombre? A este punto surge una pregunta muy importante. ¿Qué nos separa de Dios? ¿Y cómo podemos hacer las paces y relacionarnos con el Dios verdadero? Con el Dios verdadero, no con un Dios imaginario, que yo creo que es así. No, hermanos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo nosotros nos podemos relacionar con ese Dios verdadero? La Biblia nos dice claramente que la ira de Dios está sobre todo ser humano por causa del pecado. Por eso es enemigo de Dios. El evangelio está incompleto,
Fíjese que estoy diciendo incompleto cuando decimos solamente que Dios es amor. Está incompleto. Note cómo se relaciona la ira de Dios con su amor inagotable en estos versículos que les voy a leer a continuación. Primera de Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 19. Mire lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. También en Romanos, un poco más abajo, dice, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y continúa diciendo en el 6:23, en el mismo libro de Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. Esa es la condición verdadera del ser humano. Así como podemos ver las Sagradas Escrituras, lo hemos visto aquí, la ira de Dios es una respuesta santa y justa al pecado y la desobediencia del hombre. Justa. Pero el mismo Dios que proporcionó un camino que aleja su ira en contra del hombre, y ese camino, Él mismo proporcionó ese camino que aleja su ira del hombre, ese camino se llama arrepentimiento y fe solamente en Cristo. Ese es el camino. Juan 3:36 nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero fíjense que dice el que rehúsa creer en el Hijo de Dios. En otras palabras, el que se arrepiente de su pecado y cree en Jesús nunca sufrirá, oiga bien, nunca sufrirá la ira de Dios, porque Jesús cargó con la ira de Dios cuando murió en la cruz por el pecador arrepentido. Así que todo aquel que recibe a Cristo tiene paz con Dios y su destino es el cielo, la vida eterna. Y esa vida eterna es garantizada. Nadie te podrá arrebatar de la mano de Dios. Nadie. ¿Se acuerda lo que dice Romanos capítulo 8 cuando leemos? En los últimos versículos 32, 33, 34, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nada lo creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si tienes a Cristo, porque mucha gente, hermanos, piensa o ven a Jesús y dicen, no, Él vino a enseñarnos un buen camino. No, Él vino a mostrarnos cómo vivir mejor. Bueno, hermanos, Jesús vino a eso, pero principalmente vino a librarte de la ira de Dios, de que vayas al infierno, a la condenación eterna. A eso vino Jesucristo, principalmente. Por eso dijo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que todo aquel que recibe a Cristo tiene paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observe ahora cómo el amor inagotable de Dios se manifiesta en aquellos que hacen las paces con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Mire cómo se manifiesta. Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11 dice,
Porque siendo enemigos, fíjese que está hablando en el pasado, éramos enemigos. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Esa palabra reconciliados, ¿qué significa? O sea, que estábamos en enemistad con Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Salvos de qué? De ir a la condenación eterna. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ve? La reconciliación. Nos reconcilió Él con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Porque no nos ha puesto, hermanos, Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si usted es cristiano, ya usted no tiene que vivir en temor. No tiene que ser esclavo del temor. Ahora, si usted no tiene a Cristo, entonces ahí sí hay un problema grave. Porque verdaderamente nosotros no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Esto es algo serio, esto es un llamado urgente. Esto es un llamado urgente. Ven a Cristo ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Recibe a Cristo como tu Salvador. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando usted cierre sus ojitos aquí y usted no tiene seguridad de salvación, hermano, una oración no salva a nadie. Es que yo repetí la oración, no. Es que usted está seguro, usted está segura que verdaderamente Dios lo salvó, lo cambió, lo regeneró, le cambió el corazón de piedra y le puso un corazón de carne, vivo, que ama a Dios, que lo busca, que siente por Él y quiere hacer su obra. Eso realmente es un cambio de vida. Que le duele pecar, que usted peca, no es que no peque, sino que le duele pecar, que está en contra de las cosas de Dios, o sea, no le gusta lo que a Dios no le gusta. Ahí es que estamos seguros. No es una vida perfecta, es una vida arrepentida, es una vida devota al Señor. Así que amigo, amiga que me escucha, la ira de Dios es algo terrible, es algo aterrador. Y se derramará sobre este mundo y sobre todos los que han rechazado a Jesús, el único camino al cielo, el único camino al Padre es Jesucristo. Por eso Él declaró, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Tienes a Cristo? No, que mis papás son cristianos, mis abuelos son cristianos, no. Esa no es la pregunta que nos hace la palabra de Dios. La pregunta que nos hace la palabra de Dios es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque solamente aquellos que hayan sido cubiertos por la sangre de Cristo derramada en la cruz pueden estar seguros, y mire lo que le digo, no porque lo digo yo, porque lo dice la palabra. Pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Nunca. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, ¿quién es Él? Jesús, seremos salvos de la ira. Claro. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Que Cristo vino a buscarte. Y que tú tienes una cita con Dios. Cada vez que tú escuchas el Evangelio verdadero, es Dios acercándote a ti para darte una nueva oportunidad de vida.
Arrepiéntete y cree en el Evangelio en este día. Si tú estás aquí por primera vez, por segunda, o a lo mejor muchas veces has venido, pero no tienes esa seguridad de vida, yo te ruego por las misericordias de Dios que te arrepientas y creas en el Evangelio en esta tarde. Vamos a hacer una oración. Si tú has sentido que Dios verdaderamente ha tocado tu vida y sientes arrepentimiento en tu corazón, recibe a Cristo allí donde estás, en ese banco, y hoy será el día en el cual Él cambie tu destino eterno. Vamos a orar. Señor, en esta tarde tu palabra santa ha sido predicada. Y yo te pido, Señor, junto a mis hermanos, que tú selles tu palabra en aquellos corazones que están viniendo a ti en este momento, que se están arrepintiendo. Que tú cambies esos corazones de piedra y pongas un corazón de carne. Espíritu Santo, por favor, regenera sus vidas, cámbialos, que ellos puedan ver la verdad del Evangelio. Abre sus ojos espirituales en este momento. Trae arrepentimiento genuino en esa vida, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, Señor, junto a mis hermanos. Y cambia sus vidas para la gloria tuya, Señor. También, Padre, te ruego por nuestras vidas como cristianos, que nosotros no seamos tropiezo a nadie, que seamos colaboradores tuyos, que nos adaptemos, Señor, a las diferentes culturas en las cuales estamos trabajando, Padre mío, pero sin adaptarnos a lo que es malo e inmoral delante de ti. Que no comprometamos el Evangelio con nada ni con nadie, sino que nos mantengamos en ti haciéndolo todo. En el nombre poderoso de Jesucristo, y la iglesia dice amén.